Que Dios nos dirija en esta predicación. Tony. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias, Señor. Te damos, Señor, por estar aquí con nosotros, Señor. Y te oramos, Señor, que tú nos sigas enseñando por medio de tu palabra, Señor, para que podamos conocerte cada día más, Señor. Y a través de tu palabra, que tu Santo Espíritu nos transforme y seamos más parecidos a la imagen de tu Hijo. Te damos gracias, Señor. Ponemos en tus manos esta predicación en Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos estudiando el libro de Juan, el Evangelio de Juan, y ya vamos en el capítulo 6. En el capítulo 6. Sabemos, todos recordamos de que Juan escribió este Evangelio con un propósito muy específico en el sentido de que él escribió para que sepamos que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo en Él podamos tener vida eterna. Creyendo en Él tengamos vida eterna. Y a raíz de ese propósito general que Él tiene para escribir este Evangelio, parece como si ese propósito lo hubiera sacado de los versículos que vamos a ver. ¿Sí? Que creyendo en Él tenemos vida eterna. Entonces vamos a ver los versículos del capítulo 6, desde el 41 hasta el 59. Hasta el 59. Son 18 versículos. Vamos a ver primero 8 versículos y después, en la segunda parte, el resto. Entonces vamos a leer del 41 al 47. Del 41 al 47. Y dice así. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. En estos versículos lo que quisiera que nos enfocáramos es en ese concepto fundamental para el cristianismo, que es la soberanía de Dios en la salvación. ¿Sí? La soberanía de Dios en la salvación. Pensando en eso, es que vamos a ver algunos apartes de estos versículos. ¿Sí? ¿En qué sentido lo de la soberanía de Dios de la salvación? Esta doctrina es una de las más discutidas dentro del ambiente cristiano, de diversas denominaciones, digamos. Porque la soberanía de Dios en la salvación lo que significa es que nosotros como hombres, por estar muertos en nuestros delitos y pecados, no tenemos la capacidad, no tenemos el ánimo, no tenemos esa intención en el fondo de ponernos a cuentas con Dios, porque estamos dominados por el pecado, somos pecadores por naturaleza. Nuestra naturaleza pecaminosa es la que nos invade, la que nos llena, y de nosotros no puede salir ese buscar a Dios. La soberanía de Dios en la salvación quiere decir que es Él el que toca tu alma.
Él es el que te trae la fe. Él es el que te pone en últimas en el corazón el deseo de buscarlo por medio de su Santo Espíritu. Él es el que nos da conocimiento de pecado, juicio y justicia, el Espíritu Santo. Y por medio de Él es que tenemos fe. Y al tener fe, entonces nos arrepentimos y empieza el proceso de la salvación. Otros dicen que no, que eso sería como si nosotros fuéramos unos robots, que entonces todo lo hace Dios y que nosotros no hacemos nada. Entonces que no, que es nuestra voluntad la que busca a Dios. Y yo formé parte en esa decisión, yo tomé la decisión de ser hijo de Dios y por eso soy hijo de Dios. Yo tomé la decisión de ser salvo y por eso soy salvo. Yo no soy ningún robot y es lo que muchos dicen. Entonces es una doctrina que es muy discutida y muchas iglesias toman una posición, la otra o la de más allá. Vamos a ver qué nos dice Jesús mismo al respecto en estos versículos. Quiero aclarar lo siguiente. El hecho de que doctrinalmente no estemos de acuerdo con otras personas no quiere decir que esas personas no sean cristianas. O que nosotros no seamos cristianos por lo que tenemos, o pues enfocamos, entendemos una doctrina así o asá. No, porque la salvación viene de Dios, no del entendimiento de nosotros de una doctrina. Precisamente, si nosotros decimos eso, estamos negando lo mismo que estamos defendiendo. Entonces, no, nosotros no tenemos por qué decir que otras personas no son cristianas por el hecho de que tengan otra creencia con la mayoría de las denominaciones. No así con ciertas religiones que ahí sí se apartan completamente de la palabra de Dios y defienden cosas que en realidad tiene uno que decir, no, eso no tiene nada que ver con la salvación. Entonces, el hecho de que Dios sea absolutamente soberano en la salvación, eso es fundamental en la fe cristiana. Fundamental. Cualquier otra doctrina le quita el trono a Dios y es contraria a las declaraciones de las Escrituras, tal como lo vamos a ver. Voy a leerles varios versículos donde se ve eso. Enfóquense, por favor, en eso, de que esos versículos, cómo hablan de que Él es el que nos salva, no que nosotros nos salvamos por dirigirnos a Él o por llegar a Él. Vamos a tratar de explicar eso un poco. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí. Ya con eso es muy claro. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Eso lo acabamos de leer en los versículos de Juan 6. Ninguno puede venir a mí, y eso lo dice Jesús, si el Padre no lo trajere. Los que son salvos son los que el Padre me trae. Y yo a esa persona la resucitaré en el día postrero. En Juan 6:65 dice, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre, de Dios. Si no es por Él, ninguno puede venir a mí. Más claro no puede haber. Mateo 22:14 dice, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Ah, entonces son escogidos. ¿Escogidos por quién? Por Dios. Dios es el que escoge. Marcos 13:20. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Hechos 13:48 dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Alguien ordenó estos y este, los ordenó para vida eterna. Escogidos por Dios. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, antes, digamos antes de la creación, Él nos escogió. Dios nos escogió. Desde antes de la fundación del mundo. Escogió a muchos. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y la única forma de eso es estar allá en la presencia de Él, porque si no somos santos no podemos estar donde está el santo, santo, santo. Debemos ser santos y eso solo se logra a través de la salvación y solo los escogidos, que Él lo hizo desde la fundación del mundo. Y así hay muchos otros versículos. Romanos 8, 28 al 30, Colosenses 3, 12, Primera de Tesalonicenses 1, 4, Primera de Pedro 2, 9, hay muchos, donde se aclara eso mismo que está diciendo Jesús. ¿Sí? ¿Qué dice Jesús? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Pero hay discusión sobre eso. Efesios 2, somos salvos, sabemos que nosotros somos salvos única y exclusivamente por la gracia de Dios. Somos salvos únicamente porque Él quiso. Somos salvos únicamente por su gracia, por su gran amor, por su amor infinito, desinteresado, por su gran amor, por su gracia, Él nos salvó. La humanidad está muerta. Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados y por estar muertos, un muerto no puede ir a Dios porque está muerto. Y la Biblia dice que estamos muertos en sus delitos y pecados. Efesios 2:1 vuelve a decir, Él os dio vida a vosotros. Estabas muertos en sus delitos y pecados, entonces os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Lo que pasa es que normalmente, no antes de ser cristiano, ¿cómo así que yo estoy muerto? No, yo puedo hacer todo lo que quiera. Yo puedo pecar o puedo no pecar, eso es lo que yo quiera. Yo no estoy muerto. Decíamos nosotros antes de ser creyentes. Pero en última sí estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y el pecado nos dominaba. Y nosotros vivíamos en el pecado y practicábamos el pecado continuamente. Era nuestra forma de vida. Pecábamos, sentíamos algo de culpa y a los 2 días otra vez hacerlo. Yo me siento bien hacerlo, ¿por qué no lo voy a hacer? Yo soy libre, yo puedo hacer lo que quiera. Pero al mismo tiempo, las almas, si alguien dice, bueno, yo voy a buscar a Jesús, yo voy a buscar a Jesús, ¿será que Él me va a recibir? ¿Sí? Las almas que buscan a Cristo no deben tener miedo de no estar entre los elegidos. ¿Qué tal que yo no sea de los elegidos y yo me acerque a Cristo y le pida que me dé la salvación? Yo quiero esa salvación. ¿Qué tal que no sea de los elegidos? No. Nadie debe tener ese miedo. No debe tener ese miedo de no estar entre los elegidos. Simplemente tiene que entender lo que dice Juan 6:37, que dice, todo lo que el Padre me da, la persona que me busca, la persona que viene a mí, Él no viene solo, es porque el Padre, Dios lo está trayendo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. El que a mí viene, no le echo fuera. Punto. Si alguien quiere ir a Jesús, es porque Dios ya está actuando en él. Y Jesús entiende que es que Dios lo está trayendo a él y él dice claramente, no le echo fuera. Entonces nadie debe tener ese miedo. Debes ir a Jesús. Si siente eso, si ve eso, si por alguna razón está impulsado a ir a Cristo, no debe tener miedo de que Jesús lo va a rechazar. Cristo no rechazará a quien lo busque con sinceridad y humildad. Porque hay unos que lo buscan pero hipócritamente. ¿Sí? Aquel que venga a sus pies en arrepentimiento y creyendo en Él, nunca lo echará fuera. Pues si alguien lo hace, es por motivación del Padre.
Y Él conoce el corazón. Él conoce el corazón de todos. Y sabe si nuestro arrepentimiento es verdadero o no. Si no es verdadero, Dios dirá, qué pena. En Juan 6:44 dice, ya lo leímos, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. ¿Sí? Entonces, aquí es donde encontramos esa interacción que no vamos a comprender completamente. Esa relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Existe la soberanía de Dios, que fue lo que acabamos de decir. Él es el que hace todo. Él es el que gobierna sobre todo. Él es el que domina nuestras vidas completamente. Nada se mueve en la tierra sin la voluntad de Él. La partícula más pequeñita, ínfima del universo, no está sola, no puede estar sin el control de Dios sobre esa partícula. Si existiera algo que no estuviera en control de Dios, Él no es Dios y este mundo se destruiría. Él es soberano. Entonces, Él es el que nos da la salvación. ¿Sí? Pero al mismo tiempo tú, o la persona, es responsable de buscar a Cristo. Pero ¿cómo así? Si Él hace eso, entonces Él es el que me da eso. Sí, pero tú eres el responsable de buscarlo. Esa relación no la vamos a comprender nosotros, porque es un misterio. Es un misterio. Nosotros nuestra mente no alcanza a entender eso. Esas dos cosas. La soberanía de Dios, pero tú eres responsable. ¿Sí? Y así, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, en el sermón de Pedro, el primer sermón de él, cuando dice y acusa a la autoridad judía de que ustedes mataron a Jesús. Ustedes hicieron lo que ya estaba previamente determinado. Eso ya Dios lo había decidido. Pero ustedes son culpables porque lo mataron. Entonces, ¿cómo así? Pero si Dios ya lo había determinado, ustedes porque son culpables. Es la misma situación. ¿Sí? Es la responsabilidad del hombre. Pero existe la soberanía de Dios de que nada está fuera de su control. Solo llegarán al Hijo quienes el Padre le entregue. ¿Sí? Aún así, a pesar de que es así, el que tiene sed, que venga. Entonces ya es un acto de uno. Si yo tengo sed, puedo no ir. Aún así, el que tiene sed, tiene que venir a Cristo. Y el que quiera, que tome del agua de la vida gratuitamente. Eso lo dice en Apocalipsis 22:17. O sea, que es el hombre el que tiene que ir. Si tiene sed, entonces vaya. Si quiere, entonces tome del agua. Pero solo llegarán al Hijo quienes el Padre le entregue. Nunca vamos a comprender completamente esa relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Esto sucede así porque esa es la voluntad de Dios. Es algo que nosotros no alcanzamos a comprender y toca dejar eso así. Así como dice Deuteronomio 29. Deuteronomio 29. Dice esto para que nosotros nos quedemos tranquilos con esa situación. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es lo que dice Dios en Deuteronomio 29. Hay muchas cosas secretas que Dios no nos las deja saber. Por ejemplo, nuestro futuro. A veces nosotros le pedimos sabiduría a Dios y le oramos para que nos dé sabiduría, para que nos deje saber qué es lo que me va a pasar mañana. Y yo presenté este examen, ¿será que lo voy a pasar? Dime ya si lo voy a pasar o qué es lo que va a pasar con mi vida dentro de un año, lo que sea. Dame sabiduría para saberlo. No, eso no es pedirle sabiduría. Pero uno cree que a veces que sabiduría es eso. Le está uno pidiendo cosas que Él no quiere que nosotros sepamos. No quiere que nosotros sepamos el futuro. Por eso no nos la deja conocer. ¿Sí? Entonces debemos tener cuidado con eso. Hay ciertas cosas en la Biblia que no nos las dejas, no nos permite. Entonces eso es lo que se desprende
de que Dios es el que nos da la salvación, es lo que se desprende de estos versículos. Nadie vendrá a mí si el Padre no me lo trae. Punto. Dios es perfecto. Ahora, paralelamente a eso, si Dios es el que me trae a Jesús, Dios no se va a echar para atrás y decir, uy, pero usted se ha portado mal, venga para acá otra vez. No, Él no va a cambiar. Él es Dios, es inmutable. Su decisión de ese momento fue perfecta. Y no es de que, no, usted se ha portado mal, devuélvase, ya no. No. Entonces lo que nos da a nosotros la seguridad de nuestra salvación. Podemos contar con Él porque es Dios. No es yo, no soy yo. Por decir algo, para entender un poco más eso o confundirnos más. Así yo quiera, no puedo perderla. Así yo quiera, no puedo perderla, porque Dios fue el que me la dio. Y Dios fue el que decidió. Y yo no soy más que Dios. ¿Sí? Entonces, yo creo que están bien confundidos, pero ahí está bien. Si están confundidos, le dan Deuteronomio 29 para estar tranquilos. Entonces, la otra parte que vamos a mirar hoy es el hecho de que ese creer en Cristo, ese ir a Cristo, ¿sí? Ese Jesús, esa vida en Cristo, eso lo debemos interiorizar. Eso no puede quedar de boca para afuera nomás. Eso debe interiorizarse, meterse en nosotros, que nosotros tengamos a Cristo. Nosotros en Cristo y Cristo en nosotros. Y eso es lo que vamos a ver en estos siguientes versículos que voy a leer, del 48 en adelante. Entonces Jesús dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres, y está diciendo a los judíos, vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. ¿Sí? Ese maná pues era, por decir algo, venía de Dios, lógico, pero es un maná terrenal, pero en últimas ellos murieron cuando les tocaba morir y punto. Vuestros padres comieron del maná del desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo. Este sí desciende del cielo, Él mismo. Yo soy el pan de vida. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de Él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. En mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. El mismo Jesús dijo todo esto. El Señor usó muchas veces la actividad rutinaria de comer para comunicar su verdad espiritual. El hecho de comer representa que lo que ingerimos empieza a formar parte de nosotros. Y eso pues lo sabemos, ese es el proceso de comer. Come uno un pedazo de pan, de carne o lo que sea, pues eso, en el momento de comerlo, eso empieza a formar parte de uno. Eso se mete en el resto de lo que es uno. El hecho de comer representa que lo que ingerimos empieza a formar parte de nosotros. Al ingerir los alimentos, los estamos interiorizando. Se convierten en nosotros mismos. Ese pedazo de pan ya deja de ser pedazo de pan y empieza a ser yo. Está en mí.
esa comida. Y eso es lo que Jesús dice de lo que es Él. Pero necesitamos interiorizarlo. Comer de esa carne y beber de esa sangre. En esos versículos y en todo ese proceso hay varios aspectos en esa comparación que hace Jesús de comer su carne y beber su sangre. Hay varios aspectos. Primero, tal como la comida es inútil si nosotros no la comemos. Uy, qué comida tan deliciosa, pero no la voy a comer. Pues no lo afecta a uno, no sabe uno si está rica o le sentó bien o mal, no sé, la dejó ahí. Nunca se sabrá. ¿Sí? Tal como la comida es inútil a menos que la comamos, la verdad espiritual tampoco hace ningún bien si no se interioriza, si no la hacemos nuestra, si no la leemos, si no leemos la palabra, si no la conocemos, si no conocemos a Dios, si no meditamos, si no masticamos como la comida, si no la rumiamos y meditamos en ella y la desmenuzamos para poderla entender y comparamos con una parte de la escritura y la otra, y que por qué está diciendo esto, lo que sea, rumiar toda esa palabra de Dios. Si no hacemos todo eso, eso no entra en nosotros como debe entrar. No la estamos interiorizando, no estamos interiorizando el conocimiento de Jesús, no estamos interiorizando a Jesús. Para que la comida surta efecto, debemos consumirla. Y eso está en Hebreos 4:2 también. Porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Sin fe es como si no la estuvieran interiorizando, no la estuvieran rumiando y de saber que la palabra viene de Dios, que está hablando de Cristo o lo que sea. Entonces, solo conocer la verdad sin actuar en la verdad resultará en un juicio más severo. No es solo que, no, yo no la interiorizo, pero ahí me encuentro bien. No, si no la interioriza, va a ser castigado. Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Dicho en otras palabras, ¿cómo no va a recibir un mayor castigo aquel que conoció la verdad y no le puso atención y le fue así? Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios? Porque eso es pisotearlo. Conocer algo de la verdad de Él, ya, eso. Yo, así como estoy bien. Punto segundo. Comer es un impulso producido por el hambre. El hambre, todos sabemos, es el que nos forza a comer, a unos más que a otros, lógicamente. Quienes creen estar llenos, no les interesa comer. Sin haber comido, pero no, estoy como lleno, estoy como mal, yo no como. ¿Sí? Yo estoy bien así. ¿Sí? De igual forma, los pecadores que están saciados y satisfechos con su pecaminosidad, no tienen hambre de las cosas espirituales. Ellos no, yo estoy bien así. Pero Cristo fue a salvar pecadores, no a sanar a los enfermos, no a los que estaban sanos. ¿Para qué? No a los que se creían perfectos, no a los que se creían buenas personas y por dentro pecaminosos. Lucas 5:31-32 dice eso. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El que le crea justo, pues, bueno, allá usted. Pero Cristo vino al que entiende que es a salvar, vino a salvar al que entiende que es pecador y se arrepiente y busca a Jesús para salvación. Punto 3. Cuando uno come, la comida se hace parte de uno, ya lo habíamos dicho. Así ocurre espiritualmente también. Las personas pueden admirar a Cristo,
Pueden saber de Cristo, uy, qué personaje. Saber de Él, sentir lástima por sus sufrimientos, uy, cómo lo maltrataron, no, pobrecito. Pero mientras no se apropien de Él por la fe, no se harán uno con Él, no estarán unidos a Él. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Para Pablo, tenía a Cristo allá adentro, lo sentía así y así era. Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Punto cuarto. Para comer requiere confianza. Nadie come conscientemente comida dañada o contaminada. Por eso la metáfora de que Jesús es el pan de vida implica creer, confiar plenamente en Él. Cuando confiamos plenamente en Él, comemos, lo interiorizamos, lo hacemos nuestro. Eso es estar en Cristo y Cristo en uno. Y por último, un punto adicional, comer es personal. Yo no le puedo decir, oye, come por mí, ¿sí? Nadie hace eso. Cómetelo tú. Yo no. Cómetelo tú para mí. No se puede hacer. La salvación es lo mismo, ¿sí? Eso es personal. Nadie puede comer por otro. Tampoco hay salvación por medio de un representante o un apoderado. No, eres tú, individualmente tratado. Tú y Dios. Salmo 49:7 dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. No, eso es cada quien. ¿Quieres vivir para siempre en la presencia de Dios? Gozando eternamente de su infinito amor y paz. Entonces debes apropiarte del pan de vida. Debes interiorizar a Jesús en tu vida. Debes tener a Jesús en ti. Y esa partícula en es importantísima y se usa muchas veces en la Biblia. En Cristo y Él en ti. Leo estos versículos y terminamos con eso. Juan 6:50 dice, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan 11:26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Tú crees esto? Amén. Okay. Comer su carne y beber su sangre no se refiere a la Santa Cena. Esa es otra aclaración que quería hacer. Comer su carne y beber su sangre no se está refiriendo a la Santa Cena. Muchos toman estos versículos para decir que cuando se practica la comunión es una transubstanciación por estos versículos. Es que esa es la sangre de Cristo. Ese es el cuerpo de Cristo. Jesús no estaba hablando ahí de comunión, ni de cena, ni nada. Todavía no la había instituido. Todavía no había hablado de... Entonces, ¿cómo iba a hablar? ¿Y qué le iban a entender los judíos si él se pusiera a decir de qué está hablando? Si él hubiera instituido la Santa Cena ya y hubiera hablado de eso, sería cosa diferente, pero no. Él no se estaba refiriendo a la Santa Cena con decir que comer el pan y el pan es él y la sangre es de él y demás.
Además, las Escrituras dicen que la Santa Cena es para los creyentes. Y si ahí estuviera hablando de la Santa Cena, sería una contradicción, porque está hablando de cómo llegar a ser salvo hasta ahora. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Tú permaneces en Cristo? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque por eso estás aquí, porque Dios te eligió y por eso estás aquí. Tú buscaste a Jesús y Él te recibió, porque Dios lo trajo, Dios te trajo a los pies de Jesús. Vamos a orar para darle gracias a Él por ello. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Señor Padre bendito, cuán perfecto eres, Señor, cuán justo eres, cuán misericordioso eres, Padre del cielo, para que hubieras escogido para salvación a todos nosotros pecadores, que lo único que hacíamos era ofenderte, Señor, pecar contra ti. Padre, gracias te damos por esa salvación tan grande que nos diste, Señor. Gracias por ser nuestro Dios, el omnipotente, perfecto, justo, perdonador y proveedor y que está en control de todo. Padre, gracias, Señor. Ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor. Llévanos de tu mano a todo momento, Señor, porque queremos obedecerte, queremos agradarte, Señor. Queremos la vida eterna y ya tú nos la diste. Te damos gracias, Padre Santo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a despedirnos con un último canto.